Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Nosotros Decimos. Una nueva semana comienza y con toda la energía. Es lunes, oiga, no podía ser de otro modo. Les doy la bienvenida a este espacio de opinión, de análisis, donde hacemos reflexión y revisamos sobre todo con conocedores cuáles son los temas importantes y qué hay detrás de ellos. Yo apenas me limito a hacer las propuestas y a aprender de mis invitados. Y para hacerlo esta noche les quiero dar la bienvenida. Me acompañan después de varias semanas. Recuerde usted que el proceso electoral prácticamente nos consumió la agenda, pero hoy retomamos pues temas más importantes que están, digamos, en lo de largo plazo, no tanto en lo inmediato. Están conmigo esta noche, saludo con mucho gusto, empezando por mi izquierda, al maestro Eduardo González del TEC de Monterrey, catedrático. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal, Juan? Augusto, buenas noches. Y también está con nosotros el maestro Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Jonás? Muy buenas noches, Eduardo. Qué gusto, un privilegio estar aquí. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, déjenme decirles que, como no es ninguna sorpresa, así lo hemos hecho durante mucho tiempo, yo les hago una serie de propuestas de temas que me parecen de interés, sobre todo en atención a ustedes. Pero ellos, evidentemente, a lo largo de la siguiente hora, tienen toda la apertura y la flexibilidad por nuestra parte para introducir temas, cambiar puntos de vista. Y si se puede y se debe, pues que me regañen con lo que yo les planteé, porque a lo mejor me está faltando algo. Y creo que la semana empieza con una expectativa que, para algunos será alta, para otros relativamente baja. La reunión del gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos dijo el gobernador en diferentes declaraciones que lo urgente es la agenda del agua, porque en la ciudad, ya lo saben todos, hemos llevado varias semanas, que aparentemente ya terminaron, de tandeos o de plano de desabasto. Y el asunto, palabras del gobernador Enrique Alfaro, pasa por habilitar ya el proyecto del Zapotillo. No solo la presa, sino todo el circuito para terminar de una buena vez con esta problemática de escasez. Yo supongo, y le preguntaba a algunos colegas, si yo tuviera una reunión con el presidente, no, hombre, me llevaba una lista grande de temas para abordar, porque no es todos los días y además es un presidente que ha concentrado muchas funciones. Y ya sabemos también que ha sido medio ríspida la relación con Jalisco, en particular con el gobernador Enrique Alfaro. Por eso quisiera que ustedes nos compartan sus expectativas, si son altas, bajas, si esto va a traer solución, cómo analizan ustedes este encuentro y a dónde nos va a conducir en el tema del agua y los que ustedes consideren. Voy a empezar con el maestro Augusto Chacón, aquí a mi derecha. Maestro, desde el Observatorio Jalisco, ¿cómo vamos? Que siempre están midiendo qué le preocupa a la gente, qué le duele, qué le hace falta. ¿Cuál es su observación sobre este encuentro? Bueno, primero, como dices, genera expectativas. Primero las plantearon el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y Diego Sinoé de Guanajuato, en esa reunión donde ratificaron un acuerdo que ya tenía muchos años. Lo presentaron como si fuera nuevo, porque la emergencia por la falta de agua es real. Y lo que llama la atención es que ya iniciaron las lluvias y que no se nos haya olvidado. Es una buena noticia. Generalmente nos acordamos del problema del agua, que no es nuevo, durante el estiaje. Yo no tengo muchas expectativas, primero porque implica dinero y ya sabemos que al gobierno de la República si algo le duele es soltar el dinero. Segundo, hay un problema social de por medio. Los habitantes de Acacijo, Palmarejo y Temacapulín que reclaman sus derechos, y creo que más que eso, son muchos años de no ver cumplidas las promesas respecto a lo que pasaría realmente con la presa del Zapotillo. Estamos hablando de mucho dinero. Es una solución que Guadalajara necesita, algunos poblados de los Altos también, y por supuesto León. El haber ratificado el convenio quita un poco el problema que hubo de que todo el agua se iba para Guanajuato. Queda en el acuerdo original, 24% para Guanajuato, 24% el resto para Jalisco. Pero yo no tengo demasiadas expectativas para que en esta reunión con el presidente, el gobernador Enrique Alfaro, pueda venir con noticias respecto a qué va a suceder. Ya no si a favor o en contra, sino realmente qué podemos esperar de la presa, particularmente del Zapotillo, y si es que va a presentar un plan B para el abasto de agua para Guadalajara. ¿Podemos tener acuerdos con el gobierno federal o de plano eso está cancelado? Porque pareciera, o al menos esa es mi percepción, y quizá me equivoque, quizá no, que todo se plantea a través del filtro de lo que son las expectativas político-electorales. Pues con la pena, pero pues ya estamos pensando en el 2024. ¿O de plano somos muy sospechosistas, maestro? No. Digo, no es sospechosismo, es nada más atenerse a las evidencias de los últimos 2 años y medio de relación. No ha sido sencillo tener acuerdos. Hemos tenido desencuentros
con el sector salud de parte del gobierno federal. Terminar la línea 3 no fue la cosa más tersa tampoco, y dependiente del gobierno federal, y hay algunos temas pendientes, por ejemplo, en medio ambiente. Así que no está fácil llegar a acuerdos, e insisto, no está fácil tampoco cuando se trata de poner dinero extra a lo que tiene el Estado. El gobierno de la República de repente se le olvida que por mandato constitucional y las leyes complementarias, por ejemplo, el agua es un asunto que debe atender el gobierno de la República. Nosotros hemos cometido errores, por supuesto, como ciudad y como Estado. Desarrollo urbano descontrolado, sin tomar en cuenta los imperativos medioambientales. Yo no veo sencillo que lleguemos a un acuerdo. Debe ser posible. El día que perdamos la esperanza en llegar a acuerdos con el gobierno de la República, pues yo no sé qué va a ser del país. Debe ser posible. Y ahora, hay acuerdos que se pueden inscribir dentro de lo que esperamos como bien para la ciudad, para la gente, y hay acuerdos que sin ser buenos para la gente podrían ser buenos en sentido político, simplemente que el gobierno de la República diga no. Pero eso no sucede, se generan expectativas en un sentido, en el otro, y todo queda en la vaguedad. Lo vemos en seguridad pública, una de las grandes deudas que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solo con Jalisco, con todo el país. Maestro Eduardo González, nada más para cederle la palabra, quiero recordar una cifra que rescataba en la hemeroteca del internet sobre un cálculo que se hacía en 2019. Todo el proyecto del Zapotillo, la derivadora, el purgatorio, nos estaría costando en aquel año 71 mil millones de pesos. Yo pienso que ya la cifra creció un poco más. ¿Tiene futuro esto? ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de los especialistas que están ocupándose pues sobre todo de las protestas sociales? Bueno, yo creo que aquí el asunto de la presa, ver si se cancela o si se continúa, me parece que el primer punto que se tiene que tomar en cuenta es que se utilice en todo caso la misma vara para medir proyectos que vienen de otras administraciones. Por ejemplo, cuando el presidente López Obrador decide cancelar el aeropuerto de Texcoco, pues hubo una serie de comentarios sobre el costo que ya llevaba ese aeropuerto en la construcción, y bueno, parece que no les importó y siguieron con los nuevos planes, ¿no? En ese sentido, me parece que podríamos pensar que quiere cancelar este proyecto, igual que lo hizo con el aeropuerto. Sin embargo, dicho por el mismo presidente, pues hay mucha inversión en el proyecto como para cancelar el proyecto. ¿Sí? Entonces, quién sabe si al final la vara la cambien y no utilicen la misma en México, diciendo no importa que la obra ya haya avanzado, y en Jalisco, pues como hay una inversión importante, se va a tener que respetar. Creo que dentro de todo el proyecto, si se va a continuar, sí me parece que lo más sano sería que por lo menos esa cortina no suba a los metros que quieren. A los 120 que decían. A los 120 metros. Creo que eso es importante. Ahora, eso llevado a la reunión, a mí me parece que hay tres elementos importantes en relación a esta reunión. Comparto, como menciona Augusto, pues pocas expectativas sobre la reunión. ¿Por qué? La primera es que a mí me parece que el mejor periodo para haber encontrado acuerdos con el gobierno federal ya pasó. Es decir, antes de las elecciones de medio término. A partir de la elección de medio término, pues comienza la carrera presidencial. Y en ese sentido me parece que va a haber menos posibilidades de que lleguen a acuerdos, por un lado. Por otro, el mismo gobernador de Jalisco pues ha empezado a coquetear con la posibilidad de efectivamente pues buscar contender por la candidatura presidencial en 2024. Entonces, en ese sentido me parece que también no va a haber buenas condiciones como para que existan acercamientos y pactos que eventualmente, en términos políticos y electorales, le puedan favorecer al gobernador de Jalisco. Y el tercero, que me parece que es muy importante, el presidente ha insistido que va a haber un recorte en el dinero que va hacia los estados para canalizarlo hacia los programas de bienestar. Entonces yo creo que en ese sentido pues está más que avisado, hay muy pocas posibilidades como para llegar con una lista de peticiones
Y además, si en estas listas de peticiones viene el dinero. Yo creo que en los siguientes 3 años el dinero del gobierno federal va a estar concentrado en los programas sociales del gobierno federal. Déjenme preguntarles antes de que tengamos que hacer una pausa. Curiosamente llegan a este encuentro pues 2 políticos muy fortalecidos. Me parece que el presidente López Obrador pues cosecha un buen resultado electoral, no él precisamente, pero Morena. Y el gobernador Enrique Alfaro también, porque Movimiento Ciudadano, al menos aquí en la plaza, pues conservó, si no igual, incluso hasta poquito más, y además ganaron distritos de diputación, más lo que ganaron fuera de Jalisco. Sin ser la tremenda fuerza que es Morena, pues se conservó e incluso aumenta. ¿Es posible que haya diálogo político entre 2 actores que son tan concentradores de poder? Pregunto. Pues yo creo que es justamente el punto que a mí me parece que los va a distanciar de aquí al 2024. Es decir, el crecimiento de Movimiento Ciudadano y el fortalecimiento de Morena con miras al 2024. Lo que sería una desgracia para la democracia. En realidad eso debería ser secundario. El mandato principal que tienen ellos, el que juraron guardar y hacer guardar, pasa por el bienestar de la gente. Y el bienestar de la gente, deberían saber, pasa por tener agua. Por ejemplo. Si se va a anteponer el cálculo electoral desde ya, creo que podemos ir cerrando el país y ir buscando otro para vivir. Tengo la impresión, corríganme si me equivoco, de que esto del zapotillo pues entra como en el archivero más o menos como a 2025 y a ver si. A ver si alguien lo vuelve a retomar. ¿Sí? Sí, yo tengo también esa impresión, no solo por los cálculos electorales que puedan hacer los agentes políticos en disputa, sino por el problema social implicado, por la cantidad de dinero que se necesita y porque, a final de cuentas, todos los estudios, de lo único que no hablamos es de los estudios técnicos del agua. Realmente cuánto hay, porque si se termina el zapotillo no se va a llenar en 6 meses, va a tomar años. Años. Va a tomar Y más, años. insisten en subir esa cortina a 120 metros. El cálculo de esa cortina está hecha para 120 metros. Esa es la realidad. Y lo que dijo el presidente es que la Suprema Corte dijo que se quede 80, no necesariamente. Pero lo vemos si quieres. Aquí nos veremos en 2025 más o menos. Bueno, tiempo de hacer una pausa. Si ustedes me permiten, regreso rápidamente con el maestro Eduardo González, con el maestro Augusto Chacón. No nos tardamos nada y hay otros asuntos importantes que abordar. Estamos de regreso y nosotros decimos, recuerde que el lunes 28 de junio, con mucho gusto, como siempre, su servidor Jonás, con invitados que son especialistas en las diferentes temáticas que estamos abordando. Quisiera abordar ahora un tema pues que hemos venido abordando y tratando y analizando, y lo ven unos personajes y lo ven otros actores, que es el tema de la inseguridad. Hay una ola de violencia gravísima, me parece. Pues es que cada vez que uno retoma el tema, te encuentras con estadísticas que cada vez son más graves. Yo no sé si en algún punto de nuestra vida biológica vamos a ver que el asunto reduzca, pero pues desde que me acuerdo, desde el Calderonato, cada año es más y más y más grande el número de víctimas. Y recientemente, Tamaulipas, en Reynosa, Zacatecas, algunos periodistas de la Ciudad de México, porque aquí no se ventiló, hablaban de un enfrentamiento también que dejó más de 10 personas fallecidas en la sierra de Bolaños, aquí en Jalisco. Bueno, el tema es grave por donde se le vea. Bueno, hasta el Papa le mandó una carta al obispo de Matamoros, pues lamentándose por los hechos de violencia en México. En este contexto, nada más retomo para cederles a ustedes la palabra, un tema que me pareció escandaloso la semana pasada, escandaloso por el involucramiento de una autoridad estatal. El gobernador de Michoacán, gobernador saliente, Silvano Aureoles, acusó que el crimen organizado estuvo detrás de la elección. Le respondió el presidente pidiéndole pruebas, le responde el dirigente de Morena, evidentemente con un lenguaje pues más partidista, pero pues al par de días, al día siguiente surgen ya las guardias civiles, las personas que se arman y dicen, bueno, pues es que si nadie nos cuida, nosotros sí, productores de aguacate y de frutas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué analizan ustedes? ¿O este tema de plano ya mejor nos obliga a quedarnos en la idea de abrazos, no balazos? Porque está grave, ¿no? O de puros balazos sin abrazos, ¿no? Yo no creo que sea una ola, yo creo que es un tsunami que ha venido creciendo y creciendo y que mantiene el nivel. En una ola llega a un punto más alto
después pasa y regresamos a un estado más o menos previo al anterior de esa ola. En el caso de la violencia no estamos hablando de oladas, estamos hablando de una marea constante que crece y crece. Y no solo porque veamos los números en incidencia delictiva, mayo como el mes más violento, sino porque perdemos dominio sobre el territorio. Ya se habla de más del 40%. Sí, Estados Unidos lo dice. Hay lugares donde la ley que se impone es otra, donde los impuestos que se pagan son para otros. Y el ejemplo más a la mano que tenemos, y también merced al proceso electoral, es Gilotlán de los Dolores. Si revisamos el reporte que Jalisco Cómo Vamos elabora junto con el Observatorio Nacional Ciudadano, primer trimestre de 2020, Gilotlán tuvo 0 delitos. No se robaron un coche, no robaron un transeúnte, no robaron casa habitación. Por supuesto no hubo homicidios dolosos, violaciones, feminicidios. Tampoco en el primer trimestre de 2021. Si nos atenemos a las cifras, uno podría decir, vámonos a vivir a Gilotlán, pero no es así. Sabemos que esas cifras son consecuencia de que hay el dominio, y lo pudimos ver gracias a que 2 partidos políticos dijeron, yo mejor no contiendo. Hay un dominio alrededor que es el que controla el tipo de delitos que sí pasan y los que no pasan. Así que... La Pax Narca, que le llaman. La Pax Narca, que en los indicadores puede verse muy bien, en la vida cotidiana de la gente no. Lo que Silviano Abreu les dice es el crimen organizado el que está detrás de muchas elecciones. Bueno, tendríamos que ver qué pasó en Sinaloa, por ejemplo, también, en algunas zonas de Jalisco, por todo el Pacífico, en Zacatecas. Sin duda hay un estado alterno riñéndole ya los espacios de control político al Estado mexicano constitucionalmente establecido. Y eso es lo que está resultando muy grave, porque el presidente, en lugar de indagar lo que dice Silvano Aureoles, que tampoco es un personaje como para que salgamos corriendo ante sus dichos, pero debería darnos un reporte sobre el estado real de la cuestión. Lo que sucedió en Tamaulipas, en Reynosa, los aprendidos que hay ahorita, incluido el gran crapo apodado La Vaca, lo hizo la Fiscalía del Estado. No lo hizo la Fiscalía General de la República, no fue la Guardia Nacional. Con todo y que es crimen organizado, y lo digo por aquellos gobernantes que dicen, como es crimen organizado no me compete. No, a final de cuentas, y lo unimos con el segmento anterior, de lo que se trata es que cada gobernante se haga cargo del bienestar de la gente en su territorio, en el que él controla, ya después que se hagan bolas entre los órdenes de gobierno. Pero sí estamos en un punto en el que no se ve fácil la salida de este clima de violencia, insisto, porque hay ya un asunto cultural de por medio, hay un modo de vida de por medio de no pocas personas que están inmersas, no por voluntad propia, en territorios en los que se impone otra ley. Maestro. Sí, yo creo que estamos en un punto, y no en este gobierno, sino por lo menos desde la administración de Calderón para acá, en donde los gobiernos de los 3 niveles, me parece que a lo más que aspiran es a administrar la crisis. ¿Sí? Simplemente ver las posibilidades que existen para que eso no termine por desbordarse más de lo que ya está en la cotidianidad. Creo que todas las políticas que echan a andar, sea en términos de Guardia Nacional, de policías o de programas sociales, me parece que todo está destinado, todo apunta simplemente a administrar la crisis y evitar que se presenten justamente sucesos como los de Reynosa, los de Zacatecas, los de San Nicolás de los Agustinos la semana pasada. Creo que si nosotros revisamos los reportes de la prensa de manera cotidiana, pareciera que ya llegamos a un punto de normalidad, entre comillas, si nos avisan que hay 90 asesinatos durante el día. Pero si de esos 90 asesinatos, 18 fueron en una colonia de Reynosa en un solo día, entonces ese es el pico, ¿sí? Ahorita decía Augusto, la ola cómo sube y pues regresaría a la normalidad. Pues pareciera que la normalidad es regresar como a los 80 o 90 asesinados por día Pero distribuidos. Así es, pero sin un fenómeno como el de Reynosa o como en el enfrentamiento del cártel de Sinaloa con el Jalisco Nueva Generación en Zacatecas por el control de la plaza o en San Nicolás de los Agustinos. Yo creo que mientras eso no pasa, las autoridades, pero también, me parece, la ciudadanía,
por momentos a mí me queda la impresión que dejan de lado incluso el asunto de la seguridad. Es decir, hay una preocupación mucho más centrada en cuestiones económicas, en el empleo, en la salud, en la educación, cómo regresamos a esta nueva normalidad. Y la violencia, mientras se mantenga en los estándares, aunque se oiga terrorífico, de los 80 o 90 asesinados por día, como que la población no se sacude. O sea, en realidad, cuando vienen los discursos, los enfrentamientos, las acusaciones, es cuando tenemos fenómenos como los que hemos tenido estos últimos días. Pero si eso no sucede, a mí me parece que hemos llegado ya a un punto que está incluso muy lejos de cuando decíamos no hay que perder la capacidad de asombro. Yo creo que eso ya quedó hace muchos años superado y que en todo caso la gente está envuelta y urgida por otras cosas, sobre todo económicas, educativas y de salud, antes que el asunto de la seguridad. Bueno, ustedes se referían ahora a la Guardia Nacional. Déjenme hacerles una pregunta que creo que está aquí grande como la mesa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con que la Guardia Nacional se vaya al ejército? La Sedena tome de la Guardia Nacional. Ustedes recordarán las discusiones tan acendradas que teníamos cuando se hablaba de militarizar al país. También eso ya pasó como con los 90 muertos, ¿no? Ya se nos fue. Pero yo no sé si eso va a cambiar algo, ayuda o no ayuda. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, personalmente creo que no cambia nada. No cambia nada. La estrategia seguirá siendo la misma. El argumento es tan débil como decir, es que todos, como la Fuerza Aérea, están concentrados bajo un mando único, pues entonces también la Guardia Nacional, que nos habían dicho que iba a ser un asunto civil, eso fue lo que aprobaron los senadores, y pues que al paso del tiempo no solamente puede incorporarse a la Secretaría de la Defensa, sino que además está muy lejos de haber sido la opción para enfrentar y acabar a la delincuencia. Maestro Augusto Chacón, ¿qué opinan en el observatorio? Yo creo que es un error. Que acostumbrarnos a que el país se militarice es tan grave como acostumbrarnos a la cantidad de muertos todos los días, a la cantidad de feminicidios, a la cantidad de gente desaparecida. El ejército no va a hacer la diferencia porque no ha entendido el presidente y no han querido hacerle ver los generales que deben tener una noción al respecto, que atender la seguridad ciudadana tiene una lógica completamente distinta a la seguridad nacional, a la seguridad pública, a la seguridad de la soberanía. Porque hay que tener una presencia constante en el territorio y la Guardia Nacional, como los militares, entran y salen. La seguridad concebida desde los ciudadanos, para los ciudadanos, tiene que ver con una permanencia constante de un estado de prevención, para lo que no está capacitado el ejército. Podrán tener una contención muy contundente y no nos han dado muestras de que eso pueda suceder, porque no han logrado contener ni en tiempos del calderonato, como lo llamaste tú, ni lo que estamos viendo ahora. Creo que el daño para la República sí se confirma, que le seguimos dando potestad a los militares, y no es por tener algo contra los militares, simplemente están en una lógica distinta de lo que el país necesita. No creo que sea la solución. Creo que perdemos muchísimo al entregarles el mando aparentemente de la seguridad. La Guardia Nacional no ha servido y hemos desestimado, el presidente de la República especialmente, que le quitó el presupuesto, el poco presupuesto que había para la capacitación de los policías municipales. No tenemos una policía de primer contacto, una policía de proximidad, y eso no lo vamos a lograr ni con 100,000 efectivos, como dice el presidente, tenemos ahora de la Guardia Nacional. Simplemente ya no hay decomisos ni de drogas, ni de armas, que era la esperanza. Que los marinos controlando las aduanas y con la Guardia Nacional en tierra, el tráfico de armas, que es muy grave. Aquí acabamos de saber de un caso, de un asunto de tránsito que acabó a balazos. Eso quiere decir, además de la degradación del tejido social, que la gente está armada en sus automóviles, que cualquiera trae un arma en los automóviles. Y de eso no se va a hacer cargo nadie. Tendría que hacerse cargo la Policía Municipal, tendría que hacerse cargo la Policía del Estado, pero se ha desestimado la intervención de los policías civiles. Creo que es un error. Yo he dicho que el presidente ofreció meter al ejército a los cuarteles, como no pudo, o como vio la dimensión del problema, está convirtiendo a México en un cuartel. Pero podríamos decir, les pregunto en términos así muy, muy breves, que la seguridad es el gran fracaso de la Cuarta Transformación, del gobierno de Andrés Manuel. Sí, yo creo que el tema de la seguridad
es el gran fracaso de los últimos 4 sexenios, incluyendo a los gobernadores, a las gobernadoras, presidentas y presidentes municipales. Yo creo que de manera general los 3 niveles de gobierno han fracasado, por lo menos del año 2000 para acá, en hacer algo que nos garantice seguridad y que baje el nivel de violencia y de criminalidad que hay en el país. Sí, sin duda es el gran fracaso continuado de los gobiernos. Cuando menos de Calderón, donde fue muy evidente, pero él toma la decisión ante lo que vio. Es decir, había cierto silencio al respecto en el sexenio de Fox y por supuesto en el de Zedillo. Cuando llega Calderón, él decide destaparlo de la peor manera, a través de militarizar o de un combate frontal, y aquí tenemos las consecuencias. Peña Nieto ofreció cambio de estrategia y no ofreció sino cambio de sistema de comunicación. Andrés Manuel ofreció que esto al fin iba a cambiar porque la corrupción ya no iba a existir y estamos peor, hemos tenido ya más homicidios que los que estuvo Peña Nieto. Tengo que hacer una pausa, si me permiten, regreso rápidamente. Estamos en Nosotros Decimos. Me acompañan Eduardo González, del TEC de Monterrey, catedrático, y también el director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto Chacón. No me tardo. Ya estamos de regreso en este segmento, es el tercero de la noche, aquí en Nosotros Decimos. Sigo con Eduardo González y con Augusto Chacón. Ahora les quiero preguntar a ellos, decía el maestro Eduardo González que uno de los temas que más le preocupan a las personas es el de la salud. Y viene muy a colación por una declaración del doctor Hugo López-Gatell. Yo sé que pues no es el nombre más popular, no, aunque sí es muy conocido. Pero a propósito de que se está convocando a una manifestación pública, como las hay tantas, para protestar porque hay carencia de medicamentos para niños que tienen cáncer, el doctor Hugo López-Gatell dijo algo que me pareció sorprendente, porque además no sé de dónde lo saca o cómo lo concibe, que detrás de quienes están en ese afán de manifestarse o protestar por esa causa, pues tienen ánimos golpistas, porque están siendo patrocinados por organizaciones de extrema derecha. Yo no sé qué opinan ustedes, ahora les cedo la voz, pero lo que sí me queda claro es que hay desabasto de medicamentos. Porque la gente lo dice, porque no hay medicamentos. Aparentemente empieza el proceso de ir abasteciendo en el IMSS, en el ISSSTE, en otros espacios públicos, pero lo cierto es que no hay medicinas. ¿Este asunto a dónde nos está llevando? ¿Es una cortina de humo? ¿Es una manifestación de ignorancia? ¿Cómo lo revisan ustedes? Yo creo que primero es una manifestación de ignorancia, y en alguien con una educación como la que tiene el doctor López-Gatell me parece que tiene una dosis de perversidad. O sea, lo hace adrede. Yo digo que lo hace adrede. No puedes tú afirmar que unos padres de familia manifestándose, ejerciendo un derecho constitucional, podrían decir del gobierno lo que quisieran aunque no fuera real. Es su derecho. No puedes decir que detrás de cada protesta, y además es real, no hay medicinas. El desabasto está certificado, que se rompió la cadena de suministros. En la búsqueda por cesar la corrupción se rompe la cadena de suministros y no es cosa menor. Estamos hablando de millones de pacientes, de un sistema de salud muy grande, que bien o mal tenía ya sus mecanismos que había que reparar sin duda, pero no había que partir de cero, para romper todo para que veamos ahora las consecuencias que están ahí. Yo creo que de parte del doctor López-Gatell es una perversidad absoluta. Esta administración federal no ha sido tan dura con el crimen organizado, con los verdaderos criminales, como lo ha sido con manifestantes, sean las mujeres, sean los padres de familia que están pidiendo medicinas para sus hijos. Son absolutamente contundentes. Con la mitad de esa contundencia discursiva pondrían a temblar a los criminales, a los que les han ofrecido abrazos, a los que les han dado las gracias por un proceso electoral terso, y padres de familia exigiendo medicina para sus hijos son llamados golpistas, además desconociendo lo que implica un golpe de Estado, que estos padres de familia están lejísimos de poderse acercar a un golpe de Estado, y que organizaciones de ultraderecha usen a estos padres de familia me parece absolutamente perverso, desleal con la República y indigno con el trato a las víctimas. Maestro Eduardo González. Sí, yo creo que es un error y me parece que la 4T le falta sensibilidad y capacidad de lectura
ante los reproches de la sociedad. Cualquiera que esto sea, puede ser medicamentos, asuntos de empleo, de educación. El agua. El agua. O sea, creo que la 4T debería de hacer un esfuerzo serio, profundo, para leer y entender con muchísima claridad el origen de las protestas de las ciudadanas y de los ciudadanos frente al gobierno federal. Creo que si se hace ese ejercicio de manera correcta, las reacciones, por lo menos, no serían como las de el doctor López-Gatell, por lo menos, ¿sí? Y lo siguiente sería, pues, atenderlos de mejor manera. Eso es por un lado. Y por otro, me parece que también es importante que en este ejercicio de lectura que los ha llevado a cometer errores y a generar mayores enfrentamientos a los que ya de por sí se enfrentan cuando las personas se manifiestan, creo que es importante que el gobierno federal explique, aclare con muchísima transparencia el sistema de salud que recibió. O sea, a mí sí me parece que a lo largo de las últimas administraciones, por lo menos desde mediados de los años 80 hasta este gobierno, la política federal en relación a todo el sistema de salud fue irle reduciendo recursos de manera sistemática a todo el sistema. Cuando ese sistema llega a este gobierno, pues el gobierno se da cuenta que no solamente hay una cadena de corrupciones y que hay una serie de triquiñuelas que hacen que funcione el sistema, pero que pues tiene una serie, claro, tiene una serie de fugas ahí que hay que tapar. Pero además de eso, sí me parece que es muy importante que también la sociedad entienda y que el gobierno haga el esfuerzo, porque, por explicarlo, que el sistema que recibe es un sistema totalmente roto, quebrado, ¿sí? O sea, no hay capacidad hospitalaria, no hay capacidad para surtir medicamentos, no hay capacidad incluso para contratar personal médico porque no hay recursos. Históricamente, por lo menos de los años 80 para acá, la política fue ir ordeñando los recursos que iban destinados a la salud. Y con todo esto, pues tenemos ahora esta situación que cuando los padres de familia salen y reclaman algo que tienen todo el derecho de hacerlo, pues si el gobierno no hace ni una lectura correcta, ni una explicación correcta de cómo recibe el sistema, pues entonces encontramos este tipo de declaraciones que verdaderamente ofenden a la población. De pena ajena porque viene de un subsecretario, digo, no es un médico de pueblo, pues. De pena ajena. Justo una de las cosas que encontramos en el mundo, merced a COVID-19, es que todos los gobiernos neoliberales, usado correctamente el término, habían venido reduciendo el gasto en salud pública y tratando de hacer la transferencia para que cada quien pagara sus seguros de salud. COVID llega y nos desnuda a los ingleses, a los franceses, a los italianos, a los norteamericanos, por supuesto a los mexicanos. Todo lo que habíamos dejado en el mínimo necesario para que el sistema anduviera. Pero ese es el sistema de salud completo que lo podemos entender. También había 24% de personas, al menos eso nosotros tenemos investigado en Jalisco, cómo vamos, que nos decían pertenecer al Seguro Popular, que sentían una dosis de certeza sabiendo que no iban a tener una enfermedad de índole catastrófica en el sentido económico. Ahora, con nuestra encuesta de finales del año pasado, solo 7% dijo estar registrado ante el INSABI. No creo que la estrategia de que el fin justifique los muertos, no creo en esa estrategia. ¿Había un sistema de abasto de medicinas? Sí, seguramente con corrupción, eso no lo podríamos negar. Pero no puedes decir, en aras de no ser corruptos, vamos a dejar que todo el mundo se quede sin medicinas. Se me hace cuando menos perverso. Porque se pudo haber reparado, porque además no hay nadie en la cárcel. No tenemos a ningún funcionario público anterior acusado por esa corrupción, a ninguna empresa privada acusada de corrupción por eso. Lo que sí tenemos son niños y otras enfermedades y enfermos con otros padecimientos que no están recibiendo medicamentos. Es un hecho que sí recibían. Ahorita el IMSS no está surtiendo 5 de cada 6 recetas. Punto. 5 de cada 6. Es terrible. Y nadie puede estar en contra de que se combata la corrupción, por favor. No estamos hablando de eso. Pero en el cómo está el arte de gobernar.
no nada más en tomar decisiones sin considerar a las víctimas. Me parece que hay una dosis de perversidad, una lectura, como ya decía Eduardo, muy superficial de las cosas. No conocemos el diagnóstico. ¿Cuál es realmente el diagnóstico? ¿Quiénes eran los malos en este partido de ajedrez de corrupción? Lo que sí sabemos ahora es que ya el régimen de López Obrador los tiene identificados, son los padres y las madres que se manifiestan. Ha sido más duro con ellos, insisto, que contra los anteriores funcionarios públicos que tenían al frente de la salud o contra las empresas que surtían medicinas. Que hizo UNOPS, a quien le encargan además algo inusitado, la compra de medicinas, dice, pues es un paquete demasiado grande. Porque es antiguo, es un sistema viejo que había que entender y luego reparar. No puedes reparar si no entiendes cómo sucede. ¿A dónde vamos en términos de la, digamos, reacción social? Porque me parece que la opinión de Hugo López-Gatell no va a quedar como una anécdota. O bueno, quién sabe, porque pues ha dicho tantas cosas a lo largo, sobre todo del proceso de la pandemia. Pero hacer este apunte en una televisora pública, además cobijado por personas que tienen una simpatía legítima, pero que en este caso no se justifica, tienen la simpatía por el gobierno federal, pues como que no nos ayuda, pues no veo yo. Es un abuso de poder con todas sus letras. El gobierno de la República en contra de ciudadanos comunes y corrientes, usando todos los medios a su alcance para ir contra ciudadanos comunes y corrientes a los que no está acusando formalmente de nada, sino de usar su libertad de expresión. Es un abuso de poder para el que debemos tener mucho ojo y mucho cuidado. Maestro. Sí, yo creo que tristemente no va a ir a ningún lado. Yo creo que los niveles de urgencia de la ciudadanía en México el día de hoy para subsistir están muy por encima de declaraciones como la del doctor Gatell, no porque no haya que señalarlo, sino a mí me parece, y eso yo lo he venido pues revisando, persiguiendo en términos de las reacciones de la ciudadanía. Yo lo que veo allá afuera es una ciudadanía que vive en una constante urgencia económica, de salud, educativa, que le roba la totalidad de su energía y de su tiempo. O sea, que los funcionarios puedan declarar lo que quieran. Podemos revisar la peor declaración hecha el lunes o el martes y para el jueves en la prensa prácticamente ya se diluyó. Y no digamos en la banqueta. ¿Por qué? Porque la urgencia de la gente en la banqueta es tener un empleo, es comer, es no enfermarse, es ver en qué momento van a llevar a los chamacos a la escuela. Yo creo que eso es lo que está consumiendo la dinámica cotidiana de una buena parte de la población en México. Sí, de acuerdo. Para lo que sí acumula es para que quienes están medrando con este desorden sigan medrando y sigan apoderándose de la vida de los demás, porque la lectura es, mira, estos están entretenidos peleándose con los papás de niños que están enfermos, sigamos en lo nuestro. Aquí nadie se va a meter con nosotros, como ya lo vimos, nadie se mete con ellos. Ahí está el puerto de Manzanillo, le dan la administración a la Marina y ¿qué sucede? Barcos esperando su turno para descargar como ya hacían desde hace cuánto. Manzanillo lo fundó Hernán Cortés. Y ahora tenemos a cuánto cuesta un barco tratando de descargar mercancías simplemente parado. No es tan simple como la buena intención para que las cosas sucedan. Se necesita conocimiento, se necesita entendimiento del medio, sobre todo una visión de futuro. Combatir la corrupción es muy bueno moralmente, pero no implica un futuro per se. Tendría que delinearse al mismo tiempo y ese no lo vemos. Vamos a hacer una pausa. Creo que nos queda muy claro que ese asunto del golpe de Estado o de las organizaciones golpistas pues es una caricatura en la cabeza de López-Gatell, ¿eh? Yo no lo encuentro por ningún lado. Estábamos platicando de todo el poder que le está dando el presidente al ejército. No veo una organización que verdaderamente esté pensando en sacar del poder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero serán temas que abordemos después. Vamos ahora al corte y regreso. Sigo con Eduardo González y con Augusto Chacón. Estoy de regreso con ustedes. Este es el último segmento de Nosotros Decimos esta noche de lunes 28 de junio. Les recuerdo que me acompañan el catedrático del TEC de Monterrey, Eduardo González, y el director de Jalisco Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano, Augusto Chacón.
No se agotaron los temas, habría muchos otros asuntos a que referirnos o incluso retomar los mismos, pero porque el tiempo luego se nos va de las manos, quiero preguntarles qué opinión tienen como observadores permanentes de todo lo que es la vida social en todas sus dimensiones, pues de lo que nos depara el segundo trienio de esta administración de Enrique Alfaro. Nada más les quiero recordar alguna cosa. ¿Se acuerdan del asunto de la refundación? Pues ya desapareció de la agenda, ¿no? La urgencia ciudadana. Sí, y digo que además alcanza a los gobernantes. Relaciones ríspidas o no con la presidencia, finalmente lo que sí ocurrió en las urnas es que la gente el ciudadano le da el espaldarazo a Movimiento Ciudadano, le dice sigue gobernando a la mayoría, gobierna las ciudades más importantes, habría que hacer la excepción de Puerto Vallarta, Tonalá, que está aquí en la zona conurbada. Yo supondría que el presidente municipal electo, Sergio Chávez, pues se va a sumar a la dinámica, no puede ir en contra de la corriente, supongo, pero ya será su decisión. Y en términos generales, una mayoría en el Congreso del Estado. Digamos que nos espera un segundo trienio más o menos de lo mismo, me parece, a menos que ustedes digan otra cosa. Pues sí, desde la lectura política de los resultados de las elecciones, pues sí. No tanto, si lo matizamos un poco, porque tanto la pandemia como lo previo a la pandemia que traían al gobernador un poco con la marea en contra, con la corriente en contra, lo ponen en una buena situación, y los resultados de las elecciones, que yo digo que más que la confianza o el espaldarazo, le refrendamos que tiene la responsabilidad. Y si lo miramos desde la responsabilidad, ojalá no nos espere lo mismo que ya veníamos viendo. Que tenemos relaciones tersas entre el sector productivo, el gobierno, la academia, es cierto. Que tenemos una posición en empleo que hay que destacar, también es cierto. Que en seguridad estamos muy mal, es verdad. Que la desigualdad en Jalisco es muy, muy grande y sería uno de los grandes temas a emprender para combatir, también es verdad. Yo políticamente no creo que nos espere lo mismo que antes de las elecciones, porque hay un grupo fortalecido y además con una visión de futuro, es decir, ya no solo el presidente, hay un grupo en el área metropolitana que crece en fuerza y se suma al grupo del gobernador. Estamos hablando de los empresarios, Pablo Lemos. Yo diría que a estas alturas, después de 5 años de administración pública, lo de empresarios, pues igual tienen algunas nociones que se manejen como empresarios, pues no les queda más que ser políticos, esa es la verdad. Así como cuando llega un académico al gobierno, pues empleará asuntos de la academia, pero a final de cuentas son políticos y los tenemos que ver como políticos. Y si tenemos algún señalamiento que están haciendo cosas como empresarios, pues habría que señalarlo. Yo creo que lo que Pablo Lemos y su equipo mostraron es esperanzador. El brinco entre Zapopan y Guadalajara es grande, pero además hay una especie de continuidad. Me parece que esas son buenas noticias, siempre y cuando, insisto, no sea para preparar el siguiente proceso electoral, sino para servir a la gente, para elevar al bienestar de las personas. Bueno, eso es lo que debemos es lo que debemos exigir, ¿no? Pero la realidad es que ya están trabajando en el proceso electoral. Yo no creo que estén reñidas las dos cosas. Sí, pensamos que para tener una buena elección hay que tener un buen gobierno. Si ellos tienen esa lógica y no solo el movimiento del aparato, me parece que podríamos tener una buena esperanza. Pero lo que sí hay en Jalisco es una sociedad crítica. Creo que hay bastantes medios de comunicación que son críticos. Hay academia que muy bien acompaña al gobierno, pero que al mismo tiempo se mantiene crítica. Aquí está Eduardo, que puede muy bien aportar cosas para que haya mejores gobiernos, pero al mismo tiempo señalar lo que no está bien. Creo que eso en Jalisco sucede de una manera mejor que en otras partes, y eso es lo que nos espera de bueno. A final de cuentas, ante un gobernante empoderado como Enrique Alfaro, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese poder? ¿De qué tamaño es la responsabilidad que asumes para beneficiar a la gente, para paliar la desigualdad, para reducir la inseguridad, para mejorar la educación pública, para que el sistema de salud en el Estado, que no firmamos además el convenio del INSABI, sea mejor? Tenemos uno de los hospitales públicos más importantes del país, que son los hospitales civiles, que atienden a población abierta de una manera bastante decorosa, y podríamos hacer todavía mucho más. Yo espero que no venga más de lo que veíamos antes, y espero que el poder ganado sirva justamente para no ver lo que veíamos antes en términos de los indicadores negativos: inseguridad, desigualdad, desarrollo urbano incontrolado. Maestro Eduardo González, añado el mismo planteamiento, nada más añadiría una pregunta que
la dejo aquí para ustedes. En los segundos 3 años de Enrique Alfaro, que bueno, todavía le quedarían unos meses, pero en los segundos 3 años, ¿hay que retomar la agenda del inicio de su gobierno o hay que cambiar los objetivos? Bueno, yo creo que es necesario hacer ajustes, como en cualquier administración, de 6 años después de las elecciones de medio término, y ajustes que van desde programas de gobierno, políticas públicas y también de gente que acompaña al gobernador en la administración pública. Creo que vamos a ver en este año probablemente algunos cambios en el gabinete para cerrar la segunda parte del sexenio, por un lado. Y por otro, a mí me parece que en Jalisco vimos, como en la gran parte del país, partidos políticos que ganaron y perdieron, ¿sí? Y partidos políticos que, no siendo gobierno, obtuvieron un respaldo importante con respecto al partido en el gobierno, sin importar de qué partido estemos hablando, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si nosotros observamos lo que ganó Movimiento Ciudadano, me parece que podemos palomear y decir, a Movimiento Ciudadano le fue bien, ¿sí? Para no usar otros adjetivos. Le fue bien, palomita. Pero si nosotros vemos lo que ganó Morena, lo que ganó Futuro, lo que ganó Hagamos, pues les fue bien. Ah, no, claro. Les fue bien, sin poner más adjetivos. Simplemente les fue bien a estos 4 partidos, por lo menos. Ahora, eso a mí me parece que en la segunda parte del sexenio va a jugar un papel muy importante. Es decir, no es lo mismo estos primeros, o no fue lo mismo estos primeros 3 años de gobierno con un partido Morena, con una presencia casi testimonial en términos de espacios públicos, sin Futuro, sin Hagamos, que lo que van a hacer los siguientes 3 años ya con estos partidos gobernando municipios, ¿sí? Gobernando, estando en los cabildos, teniendo diputados. O sea, yo creo que el trabajo que tiene que hacer el gobernador en los siguientes 3 años va a ser no solamente seguir con su agenda, que busque beneficiar a la población, sino ver de qué manera lidia con las fuerzas políticas que crecieron en el Estado. Y por último, a mí me parece que el triunfo de Movimiento Ciudadano no es necesariamente el triunfo del gobernador. A mí sí me parece que la llegada de Pablo Lemos a Guadalajara comienza a desplazar al alfarismo, que en esos términos a mí me parece que solo duró 3 años. Y los siguientes 3 años, con esto cierro, lo que vamos a ver, según mi visión, es disminuir el alfarismo y crecer el movimiento que sigue a Pablo Lemos en Guadalajara. ¿Qué pasó con Ismael del Toro? Por favor, no me digan que se le puso mal a la niñita, porque digo, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasó con el político? Digo, ustedes ya se pusieron dicen los muchachos, a cranear ese punto. Sin duda, además Porque de su hija, es tiene que ser un asunto, es inusitado, y ¿no? tiene que haber un asunto personal de por medio. Porque si me preguntas qué pasó con el político, pues un político en el nivel que tuvo Ismael del Toro, pues va a todas por todo y como sea. Porque ese es el Él alfarismo, tuvo ¿no? Claro. Alguna razón personal muy poderosa para decir, aquí cambio, y modifica el tablero, al menos en MC. Sí hay un grupo poderoso. No sé si le vaya a reñir al gobernador el poder o vayan a trabajar juntos un proyecto más grande. Eso todavía está por verse. Yo a últimas fechas me estoy resistiendo a hacer análisis de personas y de partidos. Veamos funcionarios cumpliendo su trabajo o no. Creo que nos falta, ahorita ya estamos, no es que ellos estén haciendo cuentas. Cuando tú revisas las columnas periodísticas, todo el mundo está tratando de ver cómo va a votar el PRI, cómo va a votar uno, cómo va a votar el otro. Hagamos ganó muchos municipios, es cierto, pero si sumas todos los votantes de sus 7 municipios, es una cantidad mínima de una sección de Guadalajara. Sí, claro. Claro, pero en comparación con los otros partidos que desaparecen. Claro, dice bien Eduardo, eso implica que el gobernador mire a esas otras ofertas que a final de cuentas estimularon a los votantes en un territorio concreto. Yo creo que algo pasó con Ismael, el tablero político cambió, ahora está en ellos ponerlo a favor de
Movimiento Ciudadano para reducirlo a un partido político con todo y que no sea unipersonal. Ahora no es unipersonal y a favor de un proyecto que tenga que ver con la gente, que no sea una agenda exclusivamente en beneficio del gobernante. A mí me parece que simplemente miraron la última encuesta. Ismael del Toro difícilmente podía mantener Guadalajara y decidieron bajarlo. Las formas y el discurso que dio a la ciudadanía, pues yo lo pondría a un lado. Creo que lo más importante fue pues que en Casa Jalisco revisaron y pues Ismael no era una garantía para mantener Guadalajara. Ahora déjenme preguntarles, porque ya casi nos van a pedir que cerremos. ¿Puede Enrique Alfaro ser candidato a presidente? No en términos constitucionales, ya sé que sí, pero ustedes le ven zancas al pollo. Yo creo que si decide ir finalmente como candidato de MC, me parece que en el 2024 ni el gobernador ni Movimiento Ciudadano tendrían la estructura y el poder nacional que requiere ser candidato a la presidencia de la República, simplemente. Sí, es un salto cuántico. En términos de estructura, en términos de presupuesto, aspirar a la presidencia de la República son palabras mayores. Pero por otro lado, por salud del proyecto en Jalisco, por salud del grupo político que lo rodea, él tiene que al menos que amagar. Tiene que poner su mirada allá, porque si no se complica mucho la articulación de los proyectos locales. Muchísimo. Si el gobernador va a estar mirando al área metropolitana de Guadalajara y 2 o 3 elementos en el estado, se complica para la operación cotidiana. Creo que él tiene al menos para amagar y tendrá 2 años para construir la posibilidad real de que eso suceda. Porque de que es un político de alcance nacional, que ya tiene construida una imagen, no hay duda. Que necesita mucho más que eso, sí, pero no hay más en el país que se aventaran ese trompo a la uña, considerando que esta administración federal juega rudo y él ya está más que revisado. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, que sería una invitación abierta a que luego regresen aquí a esta mesa de nosotros decimos y volvemos a revisarlo. Finalmente creo que todavía queda espacio y oportunidad. Hay muchos asuntos muy interesantes en torno de lo que serían las aspiraciones y lo que implica para nosotros los ciudadanos. No es nada más pues que a qué está jugando el gobernador. Vamos a despedirnos. Muchas gracias, Eduardo González, de TEC Monterrey. Augusto Chacón, muy amable. Al contrario, Jonás. Gracias Eduardo. sobre todo a ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Recuerde que el programa estará a su disposición en nuestras redes sociales. Yo lo comparto con mucho gusto en mi cuenta de Twitter, @JonasGal, y se los voy a compartir a mis invitados para que ustedes lo puedan volver a ver en otra ocasión. Que pasen una excelente noche.